Veamos entonces, Filipenses capítulo 1, versículo 19, el apóstol Pablo empieza de esta manera: porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. O en algunas traducciones dice la suministración del Espíritu Santo. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Mira lo que empieza a decirnos Pablo aquí. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo estaba hablándonos de que se encuentra en prisión. Pablo está hablando de que además sus cadenas, sus prisiones se han hecho notorias ante toda la guardia. Es decir, Pablo, su encarcelamiento, aunque sea a lo mejor un poco más cómodo de los habituales en otras zonas, Pablo está diciendo que está teniendo un buen propósito, que está sirviendo para las cosas del Señor, que se está notando lo que Pablo está haciendo, está sembrando también entre la guardia, está sembrando también en ese lugar, el evangelio está siendo predicado. Pablo además sabe y nos había hablado de que habían personas que predicaban a Cristo por motivos equivocados. El mensaje era correcto, pero la motivación era equivocada y nosotros podíamos reflexionar en ese momento de la importancia de examinar nuestros corazones a la hora de hacer cosas, incluso cosas lícitas y cosas buenas, pero examinar nuestros corazones, ya que como creyentes es tan importante lo que hacemos como el motivo por lo cual hacemos tal cosa, la motivación de nuestro corazón. Pero hay algo que en esta parte que ha dicho Pablo ahora me inquieta. Pablo en el versículo 19 dice: yo sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Pablo sabe que la iglesia está orando por él, Pablo sabe que la iglesia está orando por su condición de preso, y Pablo tiene una convicción y me llena de asombro ver esto. Sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo tiene una convicción y es que va a ser liberado mediante vuestras oraciones, dice. Realmente Pablo confía que el que controla todas las cosas es el Señor. Y si Pablo llega a acabar siendo libre, sabe que es obra del Señor, sabe que es la gracia de Dios, sabe que es la obra del Señor que lo ha liberado. Pero Pablo le otorga un papel fundamental ¿a qué? A las oraciones. Y yo me acuerdo en ese momento, y yo supongo que ustedes también pueden llegar a pensar en ese ejemplo de cuando Pedro estaba preso. Cuando el apóstol Pedro en una ocasión en el libro de Hechos está preso y dice que la iglesia unida hacía oración por Pedro. Y Pedro acaba siendo liberado de la prisión. Pablo tenía la convicción de que el obrar de Dios podía llevarlo a libertad, la mano de Dios podía liberarlo de la prisión, la mano de Dios podía hacer que otra vez Pablo pudiera estar libre y fuera de esas cadenas y fuera de esas prisiones. Sin embargo, Pablo le otorga un papel importante a la oración. Pero nosotros, por otro lado, entendemos y aplicamos y explicamos en muchas congregaciones que la respuesta a las oraciones depende plenamente de qué? Depende de la soberana voluntad de Dios. Nosotros oramos y el Señor responde conforme a su voluntad. Por eso vemos a Jesús en Getsemaní diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Nosotros enseñamos eso, que el Señor actúa conforme a su voluntad. La palabra de Dios también dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, el Señor lo hará. Claro, es conforme a su voluntad, para su gloria. Así que al final nosotros rogamos y nos queda esperar en la voluntad del Señor. Una vez, hace ya un tiempo, leí una frase de Spurgeon que me pone a pensar y dijo: donde el Señor quiere hacer algo, primero pone a su pueblo a orar. O la relación que se da entre las oraciones y la soberana voluntad de Dios. Porque sabemos que la Biblia dice que Dios solo hará lo que Él quiera. Sabemos que la Biblia dice y afirma que el Señor responde solo conforme a su voluntad, pero el Señor dice que responde nuestras oraciones. Es decir, nosotros pedimos y vemos muchas veces respuestas favorables del Señor. Y Pablo está convencido de que la liberación de él, que depende de la soberana voluntad de Dios, depende también de que hayan orado los hermanos. Y Dios habría librado a Pablo si los hermanos no hubieran orado. Puede ser que sí, ¿no? Porque si es su voluntad, pues si es su voluntad, Dios hubiera librado a Pablo aunque nadie hubiera orado, porque al final Dios es Dios y es soberano y hace lo que quiere. Pero Pablo reconoce que tiene que ver con la respuesta de Dios a las oraciones de los hermanos. Y ya es ahí donde entra mi inquietud del corazón. Y yo lo presento aquí y luego pueden alumbrarme rápido en el chat si quieren más adelante al final. Pero yo quiero reconocer algo. Yo considero que es Dios el que mueve nuestro corazón muchas veces a orar por las cosas que Dios sabe que va a hacer. ¿Cómo lo explico? Que Dios me ayude. Que Dios me ayude a explicar esto. Por ejemplo, si Dios quiere hacer un avivamiento en una nación, que Dios quiere hacer un avivamiento, Dios quiere hacer un avivamiento en nuestra ciudad, o Dios quiere hacer un avivamiento en nuestra iglesia, y de golpe yo digo: hermanos, tengo una inquietud, quiero que oremos por un avivamiento, quiero que pidamos un avivamiento, y al final, después de rogar, buscar, ayunar y consagrarnos, Dios trae un avivamiento. ¿Fue la respuesta a nuestras oraciones? Sí, pero yo creo que fue Dios mismo el que puso, como cuando dice y dirá, el querer como el hacer. Fue Dios el que movió el corazón. Es como: Dios, voy a daros un avivamiento, pero voy a hacer algo precioso, y es que os lo voy a dar a través de las respuestas a vuestras oraciones. Me vais a clamar por un avivamiento y como un Padre bueno y amoroso os lo voy a conceder, pero como es lo que yo quiero y os lo voy a conceder, voy a hacer algo precioso, y es que voy a mover vuestros corazones a pedir por ese avivamiento. Entonces la historia va a quedar preciosa porque vosotros vais a rogar, yo habré movido vuestros corazones a orar por eso que yo quiero daros, vosotros vais a rogar y yo voy a responder y vais a decir: wow, Dios ha respondido a nuestras oraciones. Pero una oración que Dios movió el corazón para que nosotros hiciéramos, es complicado. Por eso digo que para mí es un poco un misterio,
Por eso digo que para mí a lo mejor y puedo ser torpe a la hora de explicar esto, y a lo mejor en el chat me vais a decir, pastor, no te estamos entendiendo, pero puede ser que me llegues a entender. Quiero decir que no veo esa desligación entre o soberanía de Dios o nuestras oraciones. Creo que está totalmente unido. Creo que el Señor guía a su pueblo, mueve a su pueblo. Creo que el Señor hace eso. Creo que el Señor inclina el corazón de su pueblo a ciertas cosas. Yo creo que es su deseo y es su voluntad, y entonces mueve nuestro corazón a orar por ello. Y es ahí donde yo creo que a veces pedimos algunas cosas que Dios no quería y ni siquiera movió nuestro corazón, y que fue nuestro propio corazón quizá movido por deseos egoístas que se inclinó a pedir otras cosas. Y es ahí donde vemos en la escritura, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites, pedís para vuestros placeres. Es decir, Dios nunca puso eso en vuestro corazón, es algo de vuestra carne, vosotros que queréis ese dinero o ese coche o esa cosa, pero el Señor no lo puso en vuestros corazones y lo estáis pidiendo solamente porque vosotros en vuestra carne queréis eso, que no es nada malo, puede ser lícito, pero no es algo que el Señor haya decidido daros. Pero en ocasiones el Señor mueve nuestro corazón a pedir por cosas que Él quiere, pero lo hace tan hermoso que inclina nuestro corazón a rogar por ellas y luego responde y dice, wow, Señor, gracias, porque eres un Dios que responde las oraciones, pero lo responde conforme a su voluntad y lo responde para su gloria. Sé que la fe tiene que estar, claro que sí. La Biblia es clara cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que acercarnos con fe, no podemos acercarnos dudando de Dios, ni de su poder, ni de su capacidad, ni de su amor, pero nosotros tenemos que entender que podemos tener muchísima fe. Sin embargo, a pesar de que tengamos muchísima fe, también tiene que estar eso unido a que sea la voluntad del Señor. Yo puedo tener mucha fe de que Dios puede sanar a ese hermano del cáncer y pedir con fe, Señor, sánalo. En el nombre del Señor Jesucristo, sánalo de ese cáncer. Y pedir con muchísima fe. Pero el Señor decir, hijo, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero, no es lo que voy a hacer, me lo voy a llevar conmigo, se va a venir a mi presencia. Y bueno, el Señor lo hace. Así que Pablo afirma que él sabe que eso puede resultar en sus liberaciones a través de las oraciones de los hermanos. Por eso, hermanos, oremos. Nunca oramos suficiente. Siempre se puede orar más y por más cosas. Oremos por los misioneros que están presos. Oremos por los hermanos que quieren crecer en santidad, por los matrimonios que están en crisis, por los jóvenes que sean alcanzados por el poder del evangelio y que sean salvos. Oremos porque Dios levante hombres de Dios y mande obreros a su mies. Oremos por mujeres piadosas como la de Proverbios 31 y virtuosas. Oremos por los perdidos, claro que sí, hermano. Oremos por los inconversos. Oremos por la salvación de las almas. Oremos por la transformación de vidas. Oremos por la santificación de la iglesia. Oremos para que el Señor también, si es su voluntad, haga una limpieza de falsedades y de púlpitos corruptos. Oremos. Y cuando veamos la respuesta, sepamos que fue Dios el que inclinó nuestro corazón y Él, como un Padre amoroso, respondió al clamor de su pueblo. Amén. Y hay otra palabra que dice Pablo y me gusta y me resulta interesante. Es la palabra y la suministración del Espíritu de Jesucristo, o en alguna traducción, la suministración del Espíritu Santo. ¿Qué significa la suministración del Espíritu Santo? Creo que no podemos sacar un texto de contexto. ¿Por qué? Pablo ya tiene el Espíritu Santo. No podemos decir que Dios le va a dar el Espíritu Santo a Pablo. Pablo ya tiene el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir Pablo con la suministración del Espíritu? Ahora el versículo 20, mira lo que dice. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino con toda confianza, aún ahora como siempre, que Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. Y eso es lo que yo creo que tiene que ver con la suministración del Espíritu. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios a lo largo del libro de Hechos y vemos también la palabra de Dios en algunas epístolas de Pablo, y lo que quiere decir es el fortalecimiento, y es la traducción que yo creo que sería más adecuada y creo que podemos entender, es el fortalecimiento. Miren, el hermano Abel dice que hay una traducción que dice la ayuda, y yo creo que va muy por ahí, la ayuda del Espíritu Santo. ¿En qué? Pablo va a estar ante autoridades, Pablo va a estar ante la guardia, Pablo va a estar ante juicios, Pablo va a estar delante de mucha presión, Pablo va a estar delante de muchas amenazas. ¿Y Pablo qué está creyendo? Yo sé que el Señor me va a dar fortalecimiento por su Espíritu Santo, me va a ayudar por su Espíritu Santo, va a fortalecerme por su Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Por cuál es el propósito? Para que en nada seré avergonzado, sino que en toda confianza, una hora, como siempre, Cristo será exaltado, ya sea en mi cuerpo, ya sea por vida o ya sea por muerte. ¿Qué entiendo? Que Pablo tiene la convicción que a través de las oraciones del pueblo no solo puede resultar su liberación, sino que puede recibir el respaldo del Espíritu Santo. ¿En qué? En no ser avergonzado. ¿Cómo puede ser avergonzado Pablo en la prisión? ¿Cómo puede ser avergonzado Pablo en un juicio? ¿Cómo puede ser avergonzado Pablo? Negando a Jesús, negando su fe. Eso sería una vergüenza. Sería una vergüenza que bajo presión dijera, vale, no creo. Que bajo presión dijera, Jesús no es el Señor. Que bajo presión hiciera algo. Sería una vergüenza. Pero Pablo tiene una convicción. Ya sea que viva o ya sea que muera, en mi cuerpo no voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque sé que me va a fortalecer el Espíritu Santo. Que Cristo va a ser exaltado en mi vida o en mi muerte. Pablo está diciendo, sé que el Espíritu Santo me va a dar firmeza. Sé que el Espíritu Santo me va a dar seguridad, me va a dar fortaleza, me va a dar fe, me va a dar confianza. ¿Recuerdan las ocasiones que Pablo habla a los creyentes de orad por mí para que predique como deba hacerlo, para que predique con denuedo, para que no tenga temor, para que puertas sean abiertas? Si había un hombre que pedía oración a la iglesia, si había un hombre que pedía oración a los hermanos, era el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros necesitamos que oren por nuestras vidas? Y Pablo oraba ¿para qué? Para estar firme, para predicar sin miedo, para predicar con valor, para predicar fielmente, para predicar con valentía, para predicar con coraje. Entonces yo considero, a la luz del contexto de la situación de Pablo en la prisión y de lo que está diciendo el sentido original, el texto original de ese pasaje, que lo que Pablo está diciendo es que a través de las oraciones de los hermanos puede resultar en su liberación. Y no solo eso, sino que algo sabe, que va a recibir la ayuda, la asistencia, la fortaleza del Espíritu Santo de Dios, que va a hacer que no sea avergonzado y que Cristo sea exaltado hasta el final, ya sea que viva o ya sea que muera. Entonces, Pablo no negará al Señor, Pablo estará firme en sus convicciones. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que llegue al final de su carrera.
hasta que llegue al final de su carrera. He terminado la carrera, he peleado el buen combate, he guardado la fe.